Estamos viendo el libro de Efesios, vamos a leer capítulo 4 de Efesios. Efesios se podría dividir en dos. Los primeros 3 capítulos está la posición del creyente en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y el lugar que nos dio, nuestra identidad de alguna manera. Y en la segunda parte del capítulo 4 al 6 está lo que sería la práctica del creyente en Cristo, cómo debemos vivir en Cristo. Así que como que hasta acá vimos todos los beneficios y las buenas, y ahora empezamos a ver qué es lo que se espera de nosotros, ¿sí? Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4. Yo leo en Reina Valera Contemporánea, dice así: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado vimos el final del capítulo 3 y es una oración que Pablo hace al Padre por los creyentes en Éfeso. Hace como una plegaria. Y el capítulo 4 empieza como una plegaria, pero a los hermanos de Éfeso. Dice, yo les ruego, ¿sí? No es una oración, en el sentido que él hace a Dios, pero es un pedido, más que un pedido, es un ruego que Pablo le está haciendo a los creyentes, ¿sí? Y como la palabra de Dios es viva y es vigente, lo leemos y lo leemos para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando leemos este texto, lo tratamos de ver qué nos está diciendo Dios a nosotros. Y de alguna forma podríamos entender que así como dijimos el domingo pasado que Pablo oró por nosotros, Pablo nos está haciendo un ruego a nosotros. Y el ruego es: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo le está diciendo, hermanos, les ruego. La oración a Dios se la hizo de rodillas. Así empezaba el capítulo 3, doblo mis rodillas. ¿Sí? Yo no creo que estuviera de rodillas, pero en el ruego hay una actitud casi de súplica, ¿no? De decir, por favor, viví tu vida de acuerdo al llamado que tenés. En otras palabras, Pablo les dice, por favor, vivan coherentemente lo que dicen creer. Viví de una manera digna el Evangelio. ¿Por qué le dice eso? Siempre que hay un pedido, una advertencia, es porque puede estar la otra parte, ¿no? Evidentemente había algunos hermanos, a lo mejor no de Éfeso, bueno, probablemente algunos sí, que no estaban viviendo dignamente el Evangelio. Por eso Pablo les ruego que vivan dignamente de acuerdo al llamamiento que tienen. La conducta del creyente debe estar a la altura del Evangelio que profesa el creyente. Tu vida y mi vida deben estar a la altura del Evangelio que decimos creer. Ahora hablamos algo con José Luis. Uno puede aparentar vivir un Evangelio dignamente a los ojos de los demás, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo han hecho? A ver, levanten la mano. ¿Quién ha vivido aparentemente un evangelio digno? Sin temor, vamos. Arriba las manos. El ala derecha viene muy bien. El ala izquierda nadie levantó la mano. Acá me parece que hay más sinceridad de este lado que acá.
Alguna vez la hemos careteado, ¿no? No se trata de eso. El ruego de Pablo no es ese. Acá dice, en esta traducción dice, les ruego que vivan. En la original la palabra es anden. Les ruego que anden, ¿sí? Que anden, mientras que van, mientras que viven, mientras que caminan, mientras que se mueven, vivan de una manera digna del Evangelio. Sean coherentes con lo que dicen creer. Si crees que Dios es un Dios de amor, ama a la gente. No andemos por la calle como unos envenenados, ahí, decimos endemoniados a veces, algunos que manejan sobre todo. O con los vecinos, o con los compañeros de trabajo. Cuando te ven y cuando no te ven. ¿Sí? Cuando te ven y cuando no te ven. Y después, el versículo 2 y 3, dice, da como algunas virtudes necesarias a tener. Y después enlaza esto con la unidad del cuerpo de la iglesia. Dice el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, varias cositas acá. Nos podríamos quedar toda la mañana solamente acá. Veremos hasta dónde llegamos y dónde salimos. Vivan con humildad. La humildad en el tiempo de la iglesia, en el tiempo grecorromano, era mal vista. No era una virtud ser humilde. Era algo casi degradante. Estaba mal visto. Pero para el creyente es una virtud esperable. Se espera que el creyente, que el Hijo de Dios, sea humilde. Alguien definió ahí, lo leí en estos días, la palabra humildad como tener la mirada correcta de nosotros mismos frente a Dios. Me gustó esa definición. Tener la mirada correcta de nosotros mismos frente a Dios. Bueno, uno podría decir que la humildad tiene que ver con el prójimo, pero si estamos en el lugar correcto y en la posición correcta frente a Dios, seguramente eso te va a alinear frente a los demás. Porque delante del Señor sabes que cuánto valés. Bueno, valés la sangre de Cristo, pero lo que valés por Él, no por nada que haya en tu vida, ¿no? Pablo decía en esta carta, yo que soy el más pequeño de todos los santos. Esa es la posición correcta. ¿Sí? Y esa humildad es a la que nos llama. ¿Qué más dice? Con humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Aquí hay algunas palabras un poco en desuso, pero ¿qué es la mansedumbre? No es debilidad, ¿no? No habría que confundir con debilidad. Tampoco habría que confundirla con pasividad. El manso por ahí, hay una propaganda ahora que hacen de Mendoza, no sé si la vieron, de la provincia de Mendoza, y la palabra que buscaron para promocionar la provincia es manso. Manso asado, manso esto, manso otro, no sé si la vieron. El manso da una sensación, puede dar la de quietud, pero no tiene que ver con eso. Manso es quien no se ofende fácilmente, pudiendo ofenderse porque alguien te está diciendo algo que por ahí no te gusta o te está agrediendo. Manso es quien no es arrogante, que tiene que ver con la humildad, y manso es quien mantiene la calma. Algunos lo definen la mansedumbre como la fuerza controlada. También me gustó eso, fuerza controlada. No es que no tengo fuerza para reaccionar, es que decido no hacerlo. ¿Quién fue manso por excelencia? Jesús, ¿no? Cuando lo van a buscar a Getsemaní y Pedro saca la espadita, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Tranquilo, guarda esa espada. Vos pensás que si yo no quisiera que tenga todos los ángeles acá conmigo, no lo podría hacer. ¿Sí? Mansedumbre.
No sé cómo estás con la mansedumbre. No te pregunté cómo estabas con la humildad tampoco, pero se espera de nosotros como hijos de Dios que vivamos humildemente y con mansedumbre. Ahora, se pone más complicado esto porque no dice que vivamos con humildad y con mansedumbre. ¿Qué dice antes? Hay una palabrita. Toda humildad y mansedumbre. Toda le metió adelante el tipo. No un poco de humildad. No un poco de mansedumbre. Con toda la humildad y toda la mansedumbre. Eso se espera de nosotros. No estamos ahí, ninguno de nosotros estamos ahí, ¿no? Pero hacia ahí tenemos que ir. Toda humildad y toda mansedumbre. ¿Por qué? Porque un poco no alcanza. ¿Para qué no alcanza? Miren cómo sigue esto. ¿Cómo dice el versículo? Soportándoos con paciencia unos a otros en amor. ¿De qué está hablando? De las relaciones, ¿no? ¿Hablando de las relaciones? ¿Estamos hablando de nosotros? Bueno, toda humildad y toda mansedumbre es necesaria para poder soportarnos, con paciencia. La palabra soportarnos tiene una connotación negativa, ¿no? Pareciera, o me pasa a mí. Porque cuando uno dice soportar, a mí no te soporto más. Me viene esa idea. No sé si se lo dijeron a alguien o se lo dijeron, pero es fulero, ¿eh? Cuando te lo dicen es duro. Y si lo dijiste y se lo dijiste a alguien, para el otro fue duro también. No te soporto más. Creo que en general nosotros le damos una connotación negativa a esa palabra. Pero yo quisiera animarte a que pienses en el soporte. ¿Un soporte qué es? ¿Cómo? Apoyo, algo que sostiene, ¿sí? No es algo negativo. La idea del soporte en esta palabra tiene que ver con apoyarse mutuamente, con sostenerse mutuamente, ¿sí? No tiene que ver con aguante, dale, no te aguanto más, pero no tiene que ver con soportarnos unos con otros, ¿sí? Esa es la idea. Pero dice además, con paciencia. ¿Por qué dirá con paciencia? Se ríen algunos acá. ¿Por qué dirá con paciencia? Porque no es fácil. ¿O sí es fácil? Yo no voy a pedir confesiones acá entre ustedes, pero no es fácil. ¿No? Inclusive teniendo el concepto de soporte de así, a veces uno se cansa, parece que el otro se le viene encima todo el tiempo, ¿o no? Sí, ¿cuánto tiempo? Con paciencia. Esa palabrita podría ser mejor traducida como longanimidad. ¿Quién conoce esa palabra? Una palabra casi en desuso, longanimidad. ¿Sí? Largo tiempo. Muy bien, Coquita. Es grandeza o constancia de ánimo ante la adversidad e implica paciencia a largo tiempo. Eso es. Las relaciones, todas las relaciones humanas, necesitan de estos contenidos para que esto funcione. Parejas, no, tengo ganas de mirar a alguien, pero no lo voy a mirar para el otro lado. Humildad, mansedumbre, soporte, pero con paciencia. Paciencia a largo plazo. A largo plazo. Y todos hemos tenido relaciones con gente complicada, ¿o no? Sí. Quizás acá adentro tenemos alguna relación complicada. ¿Por qué? Y por distintas razones, a veces solamente por afinidad, porque por ahí me llevo mejor con alguien que con otro, por ahí le di lugar a un pensamiento o a una palabra que no me bendijo, y bueno, eso fue creando algunas circunstancias.
quizás hizo algo concreto, el hermano o la hermana que me lastimaron o que no me hizo bien. Y bueno, el punto acá es que no nos da mucha elección. No te dice con quién sí y con quién no. No te dice que vivas y que andes dignamente con algunos sí y con algunos no. ¿No? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos con los difíciles? Oramos para que el Señor se lo lleve, de alguna manera, o al cielo o a otra iglesia. ¿No? ¿Alguien oró así alguna vez? No se animan, ¿eh? A veces hay gente muy difícil. La paciencia tiene que ver con la capacidad de sobrellevar dificultades, el dolor o simplemente la espera sin alterarse. Cuando pensamos en paciencia entre nosotros, el final es sin alterarse. Más difícil todavía. Es soportarnos por largo tiempo sin alterarnos. Y a mí me encanta lo que sigue. Dice, los unos a los otros. ¿Ahí qué pasó? Aparecimos nosotros. ¿O no? Los difíciles dejaron de ser solo los otros y estamos nosotros ahí, los unos a los otros. O vos o usted no ha sido difícil para alguien. Acá Brenda dijo, yo no. No voy a preguntar. Hemos sido difícil para alguna gente, seguramente, y a veces quizás ni nos dimos cuenta. Gente que por ahí les cuesta tolerarnos o soportarnos. Esto es de ida y vuelta, mi hermano. Esto es de ida y vuelta. ¿Sí? Lo que se espera de vos es lo que la palabra está diciendo. Que vos seas humilde, que seas manso, que soportes a los demás, que lo hagas con paciencia. Pero que también seas consciente de que el otro está haciendo eso por vos, o debe hacerlo con vos. Porque si no nos ponemos del lado del que siempre soporta, y nos cansamos. Pero seguramente hay hermanos que están del otro lado tuyo, que te están soportando a vos. ¿Sí? Y como ya lo dijo Pablo en el capítulo anterior, esto se da en amor, soportándonos unos a otros en amor. No hay otra manera. Te voy a nombrar de vuelta a Brendita. Brendita soporta algunas cosas de Matías porque lo ama. Si no, no lo soportaría. Ya lo hubiera echado de la casa 1000 veces. ¿Sí? Eso que es más fácil por ahí verlo en el matrimonio, se dan todas las relaciones. ¿Sí? ¿Vos también a ella? Ok. En amor. Así que yo sé que todos hemos tenido situaciones en la iglesia. En el pasado, quizás tengamos alguna en el presente y seguramente tendremos alguna en el futuro. Pero Dios espera de nosotros que vivamos lo que creemos de manera digna, que andemos según lo que decimos creer. ¿Sí? Y lo que decimos creer es esto, que nos amamos unos a otros. ¿Sí? Así que quisiera, como normalmente les digo, que te mires al espejo en algún momento, puede ser cuando vuelvas a casa, y veas dónde estás. Somos bastante conscientes de a quién soportamos. Habría que ver si lo estamos soportando como la palabra nos dice, ¿no? A ver cuánta paciencia estamos teniendo. Esto es a largo plazo, ¿eh? A largo plazo. Después, creo que hoy no lo vamos a llegar a ver, pero la apuesta es hasta que lleguemos a ser como Cristo. Así que esta paciencia tiene que ir hasta el final. Son desafíos que el Señor nos pone enfrente, pero acuérdense que en todos los primeros capítulos que vimos es todo lo que ya Cristo hizo por nosotros, y por eso nosotros podemos estar haciendo esto ahora. Es Él en nosotros, ¿sí? Esto no se trata de
de una cuestión de fe. Fíjense que en el texto no aparece la fe en ningún momento. ¿No? No dice nada, nada de la fe. Porque esto no es cuestión de creer, es cuestión de actuar en amor. Esto es lo que se espera de vos y de mí. Acá no hay que pedirle nada a Dios, no hay que pedirle más fe para amar al hermano. Esto es cuestión de actuar. Es de alinear mi corazón con el corazón de Dios. Y de ver al hermano como superior a mí. Eso es lo que la palabra nos enseña. Por eso hay que ser humildes y mansos. Hay que ser humilde porque yo tengo que verte a vos. Como decía Pablo, yo soy más pequeño que vos. Y hay que ser manso porque a veces el otro no me devuelve eso. No se trata de fe. Se trata de vivir. De vivir el Evangelio coherentemente. De eso se trata. ¿Fácil? No, porque somos personas, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros arranques. Estamos en proceso, como siempre hablamos, estamos en proceso, ¿no? Estamos en proceso de ser más maduros, estamos en proceso de conocer más al Señor, de dejar algunas cosas que nos cuestan. Pero hacia allá tenemos que ir. Y después dice, versículo 3, esforzándose en preservar la unidad en el espíritu, del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, acá aparece la palabra esforzándose, como que no es algo fácil, ¿está bien? Hay un esfuerzo que meter. Muchos de nosotros venimos de historias en otras iglesias, ¿sí? Bueno, si miramos un poquito para atrás, esto lo vivimos, ¿o no? Esforzándose. No dice, bueno, fíjate, si te sale. Anda surfeando ahí. Hay que esforzarse para esto. Pero después dice, ¿en qué? ¿Esforzarte para qué? Para preservar la unidad del espíritu. Es necesario hacer notar que no está hablando de hacer la unidad, sino de preservarla. Nosotros no somos responsables de hacer la unidad. La unidad la hizo Dios en Cristo a través de su Espíritu. ¿Sí? La unidad no es algo que nosotros fabricamos, no es algo que nosotros tenemos que construir. La unidad la da Cristo. Nosotros somos responsables en preservarla, en cuidarla. Así que si en esta iglesia no hay unidad, es responsabilidad nuestra, porque nosotros tenemos que preservar la unidad. Somos nosotros los que tenemos que cuidar el vínculo con el hermano. ¿Sí? No es algo que Dios no hizo o hizo incompleto y nosotros tenemos que completar. Entonces, el texto de Pablo tiene, creo que, una gran sabiduría inspirada por el Espíritu, porque va de adentro para afuera. Va de qué necesitamos nosotros para después construir juntos. ¿Sí? Si no, uno se pone en el lugar del que puede criticar, el que puede mostrar, el que puede decir. Preservar la unidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿De qué manera? Esforzada. Esforzate en eso. Esforzate en eso. Sé intencional en eso. Sé intencional en la unidad de la iglesia. Sé intencional en dejar el chisme de lado, en dejar la rivalidad de lado. Sé intencional. Y si algún hermano la está pifiando, sé intencional con el hermano en amor, aparte, en privado, y decirle, hermano, esto no suma, esto perjudica a la iglesia. ¿Sí? Esforzadamente. Piénsenlo de manera práctica. ¿Sí? Uno, en estas cosas uno se puede poner a teorizar. El Evangelio es algo práctico de todos los días. De eso está hablando Pablo. Bueno, de manera práctica, ¿cómo podemos cuidar la unidad de la iglesia?
Por supuesto, siendo humilde, siendo paciente. No hablando mal del hermano. Si hay algo que hablar del hermano, me llamaba aparte y me decía, Esteban, mira, esto no me gusta, me gustó esto. Así sí. Hoy no vamos a llegar, pero después el texto habla de hablar la verdad en amor. ¿Sí? Uno puede no hablar verdad o puede hablar verdad sin amor. Y las dos cosas son destructivas. Hablar la verdad en amor. Van las dos cosas juntas. ¿Sí? Yo te puedo decir la verdad, Omarcito, y te puedo romper todo. Y Dios no me llama a eso. Dios me llama a bendecirte, a edificar juntos. ¿Sí? En el versículo 4 al 6 está, podríamos decir, como la base teológica de la unidad. La primera parte es la parte práctica, de la parte que nos toca a nosotros, y del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza, una esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un cuerpo, mi hermano. La iglesia es un cuerpo. ¿Sí? Y hay una cabeza, que es Cristo. No existe una cabeza con dos cuerpos ni con tres cuerpos. Y esto está hablando de la iglesia grande, no de esta iglesia local. ¿Sí? La iglesia es una. ¿Quién compone la iglesia? Todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos los que son hijos de Dios. Esa es la iglesia. Y es una. Si entre nosotros tenemos diferencia, cuando miramos un poquito más afuera, cada vez más diferencias vamos a encontrar, ¿no? Bueno, la iglesia es una y hay una sola cabeza. Existe una iglesia, existe una novia, existe un cuerpo. Un espíritu, el mismo espíritu, en el que Efesios 1 dice que fuimos sellados por el espíritu. ¿Sí? El mismo espíritu que habita en tu vida, Darío, habita en la mía y en la vida de él. Un solo espíritu. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que algún día estaremos para siempre con Cristo. Esa es la herencia que tenemos en Cristo, ¿no? La vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y es la esperanza de todos los hijos de Dios. No hay muchas esperanzas diferentes. Hay una esperanza. Hay un Señor, Cristo Jesús, uno solo. Y el reino no se comparte. El cetro es de uno solo. Por eso a veces en la iglesia tenemos problemas, porque queremos ocupar el lugar que solamente le corresponde a Él, ¿no? Y queremos parte de su gloria, de alguna manera, un pedacito. El cristianismo no está basado en doctrina. El cristianismo está basado en una persona que enseñó. Pero el cristianismo no es doctrina. El cristianismo es una sola persona. Cristo Jesús, que es la cabeza, como dijimos antes, la única cabeza del único cuerpo. Una sola fe. Como vimos el domingo pasado, la fe que Jesús nos dio. ¿Sí? Tenemos la misma creencia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y decía Pablo en Gálatas que hay un solo evangelio y que si alguno se anima a predicar otro evangelio, sea anatema. ¿Sí? Hay un solo evangelio. Dice que hay un solo bautismo. En Romanos 6:3 dice que todos fuimos bautizados en su muerte. Algunos en este texto entienden que habla del bautismo físico. Yo creo que como unos cuantos teólogos, me parece que está hablando son todas cosas que no son físicas, son todas cosas de interior, espirituales, y está hablando, creo yo, de esto que hemos sido bautizados en su muerte, un único bautismo. ¿Sí? Todos los hijos de Dios estuvimos ahí identificados con la muerte y la resurrección de Cristo. Y finalmente, hay un solo Dios y un solo Padre. ¿Se acuerdan que Pablo viene hablándoles de
de que los judíos y los gentiles de los dos hizo un solo pueblo. ¿Sí? Antes Dios era el Padre de Israel, ahora es el Padre de un solo pueblo, que es sobre todos, por todos y en todos. Si ustedes se dieron cuenta, en estas cosas que hay un solo, está la Trinidad, ¿no? Un solo Espíritu, un solo Señor Cristo y un solo Padre. La unidad está fundada y basada en la Trinidad, porque ellos son uno. Como Jesús le decía al Padre en su oración, te ruego, Señor, que ellos sean uno como nosotros dos somos uno. Esta parte nos exime de algunas responsabilidades. De esto que le decía, nosotros no tenemos que fabricar la unidad. La unidad fue dada por Dios. ¿Sí? Y Dios nos llama a vivir de esa manera. Esforzándonos, pero no de manera forzada. ¿Sí? Un matrimonio que vive dentro de su casa forzadamente no va a funcionar. Pero un matrimonio que se esfuerza por vivir en unidad, seguramente va a prosperar. ¿Se entiende la diferencia, no? Muchos de nosotros, inclusive en algunas historias de parejas, o en algunos momentos de nuestras parejas, quizás vivimos forzadamente. Y sabemos cómo fue ese tiempo. Si nosotros queremos hacer las cosas en la iglesia forzadamente, las vamos a sufrir. Pero si nos esforzamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para buscarle a Él, para que Él sea realmente el Señor, que Él sea la cabeza, que nosotros nos sujetemos a Él, yo creo que Dios nos va a dar un tiempo hermoso como iglesia. Eso es lo que creo. Porque lo que Él tenía que hacer ya lo hizo, y lo hizo perfecto. ¿Sí? Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y vivir acá dentro y afuera como es digno de un creyente. Como es digno de lo que decimos que creemos. ¿Sí? Hay pocas cosas más complicadas para el Evangelio que cuando los creyentes actuamos de una forma diferente a lo que decimos que creemos. El mayor desprestigio que puede tener, permítame decirlo así, el mayor desprestigio que Dios puede tener es cuando sus hijos dicen de Él algunas cosas y después nos ven hacer cosas que no tienen nada que ver con eso. Y adentro de la iglesia pasa lo mismo. En eso los que estamos con la posición de liderazgo somos mucho más responsables. Se espera de nosotros y se espera de los hijos en general, pero del liderazgo en particular, que seamos coherentes. ¿Sí? Así que mi hermano, mirate al espejo cuando llegues a casa y fíjate cómo anda tu humildad, cómo anda tu mansedumbre, cómo anda tu soporte. Y cómo están los que te soportan también, ¿sí? Y disfrutemos de esto que Dios ya nos dio, que es ser parte de un solo cuerpo. No es una maldición o una complicación ser parte del mismo cuerpo. La semana que viene vamos a ver que Dios nos dio a todos dones diferentes para cumplir funciones diferentes, por eso la analogía del cuerpo, y somos útiles dentro del cuerpo, cada uno. Somos una bendición, debemos ser una bendición para el resto. Como mi dedo es una bendición para mí cuando me pica algo y me rasco, ¿sí? Debemos ser una bendición para el cuerpo. Disfrutemos eso, ¿sí? La iglesia no es perfecta, claramente, ¿no? ¿Saben por qué, no? Porque estás vos y estoy yo, claro, exactamente. Así que no esperemos que la iglesia sea algo que no va a ser porque estamos nosotros que estamos en proceso. ¿Sí? No va a ser perfecta.
Por eso hay que tolerar, por eso hay que soportar, por eso hay que tener paciencia. ¿Sí? Pero acuérdense que es los unos a los otros. ¿Sí? De acá para allá y por favor de allá para acá. ¿Sí? Oramos. Señor, nuestro buen Dios, te agradecemos porque tu palabra siempre es clara. Te agradecemos porque hiciste todo lo que nosotros no podíamos hacer. Te agradecemos por tu cruz, por tu plan de redención. Te agradecemos, Señor, porque nos amaste de una forma increíble, impresionante. Como siempre te decimos, no había nada bueno en nosotros y te entregaste por nosotros, Señor. Y gracias también porque nos diste de tu Espíritu para poder llevar adelante aquellas cosas que esperás de nosotros. Señor, yo reconozco que muchas veces me falta humildad, que muchas veces me falta mansedumbre, que muchas veces me falta paciencia, Señor. Y te pido perdón por las veces que he actuado neciamente, inclusive con algunos hermanos de esta casa, también con mi esposa, con mi familia. Ayúdanos, Señor, a crecer en vos, ayúdanos, Señor, a ir madurando, a ser más humilde, Señor, ayúdame a ser más manso, ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, a ser más pacientes, a soportarnos en amor, pero a soportarnos para sostenernos, Señor. Y ayúdanos a vivir la unidad que solamente en vos podemos tener. Gracias por tu Espíritu en nuestra vida, gracias por la obra de Cristo y gracias porque sos el Padre de cada uno de nosotros. Que podamos esta semana vivir dignamente este Evangelio al que nos llamaste y al que nos abrazamos con amor y compasión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.